Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que ya estamos conectados, ¿verdad? Bueno, saludos, gracias por conectarse nuevamente a este en vivo. Los que lo ven por primera vez, bienvenidos. Y los que lo ven posteriormente, gracias por el interés. Esto se va a quedar de todo modo guardado en el perfil de YouTube y de Instagram. Bueno, y vamos a hablar un poco de uno de los accidentes, el primer accidente realmente que tuve yo que trabajar o digamos que transitar, que fue el caso del vuelo 518 de Santa Bárbara. A todos los que se conectan, a la neta Yami, que siempre está por ahí conectada, a RBMZZ, que está por allí ya saludando, saludos, a Fernanda Ribeiro, que se ha conectado. Bueno, un saludo a todos, vamos a comenzar porque la idea de esto es que se hagan unos 30 minuticos, ¿sí? Ahí dice que también está conectada. Bueno, lo primero que quiero dejar claro antes de entrar en el tema son dos puntos que no me van a robar más de 5 minutos. Uno, que esta es mi visión particular de lo que pasó en el accidente. Eh, Hay muchas versiones, por supuesto, hay muchas opiniones. No estoy contradiciendo ninguna opinión, así que solamente estoy dando mi observación y mi conocimiento sobre el caso. Por otra parte, también quiero comentar de que en este caso realmente no trabajé como profesional, fue posterior a este caso donde me preparé ya estudiando un poco lo que son los convenios internacionales, las leyes, donde me tuve que poner a hacer un diplomado en Derecho Aeronáutico, estudiar sobre investigación de accidentes aéreos, para ya llevarlo, digamos que más profesionalmente a nivel de apoyo a las familias. Pero en este caso en particular, como empecé a transitarlo como víctima y sin ningún tipo de conocimiento, eh, en el camino fue que realmente aprendí un poco sobre el proceso y no niego haber cometido, por supuesto, algunos errores. Errores que quizá para el momento pudieron haber herido susceptibilidades de personas que se vieron involucradas en el accidente. Por ejemplo, por mencionar el capitán Álvarez, que él era el presidente de Santa Bárbara en ese momento, quien es un profesional que ha aportado muchísimo a la industria de la aviación en Venezuela y que sin embargo, bueno, quizás algunos errores que se puedan haber cometido en el camino, algunas declaraciones que haber dado pueden haber herido susceptibilidad de él o de su familia, pero posteriormente sí tuvimos la fortuna de estrecharnos las manos y conversar y reencontrarnos más adelante en algunos foros aéreos que ya participé como asesor de víctimas de accidentes aéreos. Y otras cosas, anécdotas que pueden haber pasado, como con el señor Francisco Ramírez, que también es una persona, un baluarte de la industria aeronáutica, por el aporte que él ha hecho y el aporte que sigue haciendo a la aviación venezolana y latinoamericana, y que en algún momento yo, comentando con los familiares, les decía que nosotros en el proceso no podíamos llegar como perritos a luchar contra dinosaurios, entendiéndose esto que como familiares inexpertos íbamos a enfrentarnos a profesionales muy capacitados, muy estudiados, con mucho conocimiento y que contaban con una infraestructura jurídica de la cual nosotros para el momento carecíamos. Y allí hacía la referencia al David Goliat o al Doberman contra un dinosaurio. Y eso llegó a oídos de alguna persona como, y se transformó en que yo había dicho que eran dinosaurios en el mal aspecto de la palabra, pues como queriendo decir que eran personas anticuadas o ya viejos para estar en la aviación. Y bueno, son cosas que pasan, pero de aquí mi respeto a él, a su hijo, al cual conozco, a su familia y a todos aquellos que de una u otra manera se han involucrado en la contraparte, porque lamentablemente en estos casos somos contraparte, aunque dentro de la misma aviación. Bueno, voy a pasar ya a entrar un poco en materia para aprovechar el tiempo. Sigo saludando a personas que se conectan. Está Lariana, está Rudy DC9, Franco Pupio, que casualmente he hablado ahorita de la familia de Santa Bárbara, el aporte que han hecho la familia, toda la familia Pupio en el derecho aeronáutico venezolano y latinoamericano y que siguen haciendo, trabajando y promoviendo los foros aéreos. Fue mi contraparte, digámoslo así, la parte de defensa jurídica del Santa Bárbara, y después también tuve oportunidad de compartir en foros aéreos ya como dentro del trabajo que hacíamos en favor y que ellos hacen en favor de la seguridad en Venezuela. Así que saludo para él, para su familia, respeto a su padre muchísimo. Bueno, conversemos sobre este accidente que ocurrió el 21 de febrero del año 2008, el accidente del vuelo 518 de Santa Bárbara. Es un accidente que ocurre de una ruta que cubría desde Mérida hasta Caracas, el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Mérida es una ciudad ubicada en los Andes venezolanos. Mérida queda en una meseta y está rodeada por dos cordilleras, dos sierras, la Sierra Nevada y la Sierra del Páramo de la Culata. Así que tiene unas condiciones geográficas que hacen bastante comprometedoras, digamos así, las operaciones aéreas, y se necesitan unas aeronaves con características específicas para poder volar allí. El aeropuerto Alberto Carnevalí, que es el que sirve la ciudad de Mérida, es un aeropuerto pequeño, cuenta con una sola pista, así que las operaciones se limitan por solamente poder aterrizar o despegar una aeronave en pista. No cuenta con sistema de radioayuda. Para el momento no contaba con información meteorológica. Para el momento la torre de control no tenía la grabadora de voz funcionando. Son problemas de infraestructura del cual existe en Venezuela. Tampoco cuenta con balizaje. Su condición de altura y geográfica lo hace uno de los aeropuertos más peligrosos en Venezuela, y no tiene operaciones nocturnas por todas estas condiciones que hemos conversado. No cuenta con radioayuda, no tiene balizaje, por lo cual sus operaciones son a partir de la salida del sol hasta la puesta del sol o cuando las condiciones atmosféricas así lo permitan. El vuelo salió con 43 pasajeros y 3 tripulantes. Quisiera contarles acá que una de las tantas historias, la historia de Alexander Quintero, quien era el alcalde de Mucuchíes en ese momento, una población del estado de Mérida. Alexander pertenecía al partido político del gobierno en el momento, que era el gobierno de Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, para el momento que ocurrió el accidente. Alexander fue llamado un día antes por presidencia para que se trasladara a Caracas porque iban a nombrar los candidatos a la gobernación del estado de Mérida. Y el presidente había decidido darle el apoyo con su partido político a Alexander Quintero. Así que él y su familia, su esposa y sus 2 hijos se dirigen al aeropuerto para poder abordar este vuelo y estar al siguiente día en Caracas, y lamentablemente ya se había vendido el vuelo y le permiten abordar solamente a 2 personas, a él y a una persona más. Él decide abordar él y su hijo, y que su esposa y su hija, que no pudieron abordar, se trasladen al día siguiente a Caracas en otro vuelo. Son una de las tantas historias que quedan detrás de cada accidente aéreo y que uno siempre se queda con qué hubiese pasado si no se hubiesen abordado, o qué hubiese pasado si hubiesen abordado los 4. Pero bueno, hay muchas historias que contar acá. El piloto, el capitán, el primer oficial, piloto y copiloto, voy a intentar no ser muy técnico en esta explicación para hacerlo digerible para todos los que se conecten, para que los puedan entender en general otro tipo de contactos que siguen estas transmisiones. El piloto y copiloto habían aterrizado previamente de un vuelo Maiquetía-Mérida y se encontraban en la cafetería descansando un poco antes de hacer el abordaje. Una de las primeras cosas que pasa y que es contraproducente al manual operativo o a las condiciones de los procesos aeronáuticos es que el capitán autoriza el embarque de los pasajeros sin estar ni él ni el copiloto dentro de la aeronave, cosa que no está permitida en los procedimientos. Sin embargo, notifica a tráfico aéreo que dé abordaje a los pasajeros y ellos continúan en la cafetería. Cuando ellos se dan cuenta que ya están bastante retrasados porque el vuelo tenía que salir a las 5, se dirigen a la aeronave, entran en la aeronave y mantienen conversaciones que no son propias dentro de una cabina. En la aviación llaman cabina estéril al momento que se llega a la cabina y comienzan a hacer todos los procesos y procedimientos que corresponden al vuelo, como son las listas de chequeo, la preparación de cabina, que le llaman normalmente a esta fase. Pues ellos obvian ese proceso, entran conversando sobre el precio del euro, el precio del dólar, los proyectos económicos que tenían de emprendimiento empresarial, sobre la hija del capitán y las aspiraciones que tenía para ser modelo. Y durante este proceso de conversación totalmente normal dentro de una cabina para un vuelo, obvian entonces hacer la lista de chequeo.
el briefing. Pero no voy a utilizar palabras técnicas, pero lo cierto es que ni la lista de chequeo de preparación de cabina, ni la que es previa al rodaje o al taxeo, como se le llama en aeronáutica, de la aeronave, ni la que se hace durante el rodaje, ni la que se hace previo al despegue, se realizan. Todo esto es obviado totalmente por la tripulación, que mantiene una condición no profesional. Entran a la cabina de vuelo, colocan el switch en on de la aeronave y posteriormente solicitan la aprobación de encendido de la aeronave a la torre de control, cuando ya aún lo habían realizado sin previa autorización. Y hacen la notificación, se le autoriza y la torre de control, la persona de tráfico, les notifica que tiene una aeronave de otra línea aérea llamada Avior en una ruta de aproximación. Se encontraba aproximadamente a unas 8 millas de llegar al aeropuerto, por lo cual la torre de control le notifica que apresuren su rodaje a pista para que salgan sin ningún tipo de retraso. Esta es otra condición totalmente anormal. O sea, usted se puede imaginar que cuando en una aviación yo te digo apresúrate, es porque probablemente te estoy presionando y allí es que cuando empiezan a ocurrir este tipo de hechos que se van sumando uno tras otro para que ocurra el accidente. Ellos inician el rodaje, pero inician el rodaje con ese apresuramiento y sin haber realizado la lista de chequeo y se dan cuenta automáticamente que la aeronave no se había terminado de configurar. Esta aeronave en particular, un ATR-42, tenía que desde el momento del encendido de los motores, tenía que esperar 3 minutos para que los equipos de asistencia y navegación aérea, los equipos visuales, las pantallas, digámoslo así, para los que no entienden mucho, puedan acoplarse y arrojar los parámetros de niveles que realmente corresponden para ese momento de la aeronave. Pero en vista de que ellos mueven la aeronave a los 2 minutos 42, 28 segundos antes de cumplirse los 3 minutos, automáticamente los equipos dejan de funcionar y se apagan esos equipos visuales. Que esos equipos van a servir para que puedan tener una visualización de factores como es el cabeceo de la aeronave y el rumbo. Se llama actitud de la aeronave, la actitud o el rumbo que tiene la aeronave, y también no contaban para el momento con el radar meteorológico de la aeronave activo. Quiere decir que tampoco podían ver gráficamente a qué altura se encontraban o qué condiciones geográficas se encontraban delante, si tenían una montaña, si tenían mar, si tenían alguna condición de nube que le impidiera realizar el vuelo de manera visual. Ellos notifican entonces que van a taxiar la aeronave, a comenzar el rodaje, y en ese momento en cabina se dan cuenta que los equipos no le están funcionando. Dicen verbalmente que, me disculpan la palabra, pero dicen, mira esta vaina, se jodieron los giróscopos otra vez, vamos a salir a oscuras, esto ya no pasó anteriormente, tuvimos que salir así, nos yuqueamos, refiriéndose a que tuvieron problemas con la realización del vuelo, lo que evidenció posteriormente que no era la primera vez que esta tripulación salía en esas mismas condiciones de alto riesgo y que sin que le funcionaran los equipos de radionavegación o de radioayuda. Entonces, evidentemente, es una indisciplina de vuelo por parte de los pilotos quienes presentan condiciones inseguras para realizar el vuelo estando en tierra. Lo que llama la atención de este accidente aéreo es que la mayoría de las condiciones se gestaron en tierra, o sea, que podían ser evitadas. No es lo mismo cuando ocurre un accidente en aire o se presenta una emergencia estando en aire que cuando estás en tierra y tienes toda la posibilidad de simplemente parar la aeronave y decir no podemos volar. O simplemente al apegarse al manual de que la aeronave en sí, el fabricante entrega a la línea aérea, ellos pueden haber revisado automáticamente cuál era el motivo por el cual los giróscopos no estaban funcionando y simplemente notificar a la torre de control que tenían ese inconveniente, quedarse entonces
en rampa y volver a resetear la aeronave para que los giróscopos volvieran a funcionar. Sin embargo, la decisión de la tripulación es despegar, aun cuando ellos manifiestan constantemente el gran problema que se tenían al no contar con los equipos y dicen verbalmente vamos a salir a oscuras. Inclusive dice que lo van a resetear en vuelo, cosa que no recomienda el fabricante, porque para hacer el reseteo en vuelo, que no es recomendado por el manual del fabricante, tendrían que estar totalmente nivelados y con un rumbo fijo. Pero tras esa decisión hay que sumar que el capitán, que era instructor de vuelo de la aerolínea, le entrega entonces el mando del vuelo al primer oficial, al copiloto, y quien también se estaba encargando en ese momento de las comunicaciones, por lo cual tenía una sobrecarga de estrés y de responsabilidad que en un vuelo que es totalmente inseguro porque las condiciones ya se habían presentado, no correspondían. En ese caso, el capitán debió haber tomado el mando de los controles y haber hecho su vuelo por ser una persona que tiene 5.000 horas de vuelo, más capacitado, instructor de vuelo de aerolínea, además que evidentemente es capitán porque ha llegado allí por una preparación. Sin embargo, el capitán decide dejarle el vuelo y las comunicaciones también al primer oficial, me imagino como para irlo instruyendo, porque es parte de lo que se escucha en la grabación de voz. Ellos despegan, el avión que está de Avior, de la aerolínea Avior, por aterrizar, tiene comunicación cruzada con ellos. Ellos dicen que se van a pegar a la cordillera norte, que es la que corresponde a la Sierra de la Culata, y que Avior se va a pegar a la cordillera sur para poder tener un espacio aéreo sin que se vean involucrados en la aproximación de Avior en el despegue de Santa Bárbara. Una vez que ya se encuentran en el aire, inicia entonces, el capitán le dice al copiloto que puede iniciar entonces el viraje a izquierda para hacer la rotación y tomar por una ruta que llaman la ruta del observatorio, que es por encima de este páramo de la Sierra de la Culata. Esa ruta no es una ruta aprobada por la autoridad aeronáutica. Es una ruta que es considerada de alto riesgo, pero que significaba para las líneas aéreas, porque aquí quiero decir que no se trata solamente de Santa Bárbara. Muchas líneas aéreas utilizaban la ruta del observatorio y muchos vuelos privados utilizaban la ruta del observatorio porque aventajaba en tiempo y en ahorro de combustible. Aventajaba unos 15 minutos la ruta de Mérida a Caracas. Se transforma evidentemente en ahorrar combustible y económicamente evidentemente representa un ahorro para la aerolínea cuando hace 7 vuelos a la semana o más vuelos a la semana, depende de la ruta que tenga aprobada cada aerolínea. Esta ruta aérea estaba dentro del manual operativo de la aerolínea, que no es solamente una irresponsabilidad de parte de la aerolínea, finalmente el manual operativo es aprobado por la autoridad aeronáutica. Entonces, aunque es contradictorio que la ruta no está aprobada por la autoridad aeronáutica, está aprobado como manual operativo de la aerolínea por la autoridad aeronáutica, el controlador de tráfico aéreo notifica y autoriza que hagan la ruta por el observatorio cuando no está permisada ni reposa en el AIP de Venezuela. Entonces, fíjese la cantidad de irresponsabilidades y de responsabilidades que hay en el accidente, porque normalmente no podemos centrar en los errores de una tripulación o en la responsabilidad de la aerolínea. Y aquí estamos hablando no solamente de la autoridad aeronáutica desde la aprobación de los manuales, como del mismo controlador de tráfico aéreo, inclusive de Maiquetía, que es quien aprueba el plan de vuelo con ruta del observatorio. Al no contar ellos con la información meteorológica, las condiciones meteorológicas realmente para el momento de que ocurre el accidente era de nubes, era de nubosidad a 10.000 pies. Este es un vuelo que iba a realizarse aproximadamente a unos 19.000 pies de altura y ya entonces a los 10.000 pies entran dentro de una nube y pierden toda posibilidad visual de seguir viendo las condiciones que tenían en el vuelo. En ese momento se ponen un poco nerviosos, empiezan a conversar sobre el rumbo que están tomando, si iban a rumbo 065, que era para pasar por encima del observatorio, y
o, o que estaban estaban buscando rumbo 065, perdón, y están en 075 buscando rumbo 065. Al momento siguen sin poder tener ningún tipo de apoyo visual porque están dentro de la nube y comienza entonces a sonar una alarma dentro de la aeronave que indica que tienen una aproximación a un terreno. Evidentemente, al no contar con los equipos que le permitieran ver cuál era el terreno que tenían al frente, donde se encontraban, entra el nerviosismo en la cabina, esta alarma empieza a sonar, terrain, pull up, que tienen que hacer una maniobra de evadir, de subir, porque se encontraban con un terreno al frente. Empiezan entonces a cuestionarse cuál era el verdadero rumbo que estaban llevando. El primer oficial indica que había tomado el rumbo equivocado, que se encontraba en 318 y no como pensaban que estaban, y el capitán le pregunta que qué hacía, que si giraba a la derecha, pero no tienen ningún tipo de referencia visual. Suena por segunda vez la alarma y entonces el capitán toma el mando de los controles de la aeronave y es cuando ya se apodera de cabina el caos. Ya es mucho más difícil concentrarse, tomar decisiones ejecutivas, que son las que realizamos en nuestra corteza prefrontal, pero que necesitamos estar en un nivel de estrés bajo para poder acceder a este tipo de información. Y suena por tercera vez la alarma del terreno. De hecho, se activan en la aeronave una alarma que es que los controles de la aeronave comienzan a temblar para indicarle al capitán que está a punto de perder la aerodinámica de la aeronave, porque evidentemente el capitán estaba intentando hacer una maniobra evasiva, pero si al no tener referencia de los giróscopos podía quizás inclinar la aeronave de una forma que entrara en pérdida porque ya perdía la parte aerodinámica. Y ya en ese momento, cuando suena la tercera alarma de aviso que estaban frente a un terreno, el capitán intenta calmar al primer oficial, le dice que se quede tranquilo, y en este momento impactan contra una zona de la montaña llamado el páramo la cara del indio en el páramo de los conejos. El avión se encontraba cargado de combustible y tras el fuerte impacto también ocurre el incendio y fallecen todos los ocupantes, la tripulación, como los 43 pasajeros. Ahora bien, pasando un poco ya a la parte técnica, tenemos que venir a la reflexión de todo lo que pasa cuando se van uniendo todos estos eslabones para que ocurra un accidente aéreo. Fíjese que estamos hablando desde la aprobación de planes de vuelo, de rutas no autorizadas, de procesos no autorizados, como la mala decisión de los factores humanos dentro de una cabina y no contar también con un aeropuerto que tenga toda la radioayuda y todos los instrumentos necesarios para crear condiciones de vuelo seguras. Quería comentar también que de este accidente vemos cómo el culto, digamos, de una manera a la personalidad, al propio individuo, minimiza los riesgos porque tú te consideras, digamos, en primera persona, que eres suficientemente experto para llevarlo el vuelo sin ningún problema, pues tú eres instructor, tú has hecho la ruta muchísimas veces, aparte eres el capitán. Fíjese que el primer oficial en este caso no es capaz de rebatir la decisión del capitán, que bien podía haberlo hecho. Está permitido en cabina decir, mire capitán, este vuelo no me niego a realizarlo por ser un vuelo inseguro, simplemente no se realizaba el vuelo. Pero no se atreve ni siquiera a contradecir al capitán, sino más bien se vuelve partícipe de un liderazgo inoportuno, hace una administración inadecuada de los recursos de cabina, minimizan el nivel de alerta, que es lo único que nos permite a nosotros muchas veces sobrevivir
esa capacidad del análisis de riesgo y de las tomas de decisiones que de una u otra manera salvaguarda nuestra vida, porque al final cuando perdemos el miedo perdemos un poco de esa capacidad. Y entonces viene y entra aquí el factor humano, que es el exceso de confianza y creernos invulnerables. Y lamentablemente esto es uno de los hechos que constantemente vemos en los accidentes de aviación. Una vez transcurrido el accidente, es cuando viene todo el proceso de investigación. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil tiene la responsabilidad de hacer una investigación que busca determinar cuáles fueron los hechos que contribuyeron para que ocurriera el accidente, y de esa evaluación, de esa investigación, la única responsabilidad de la Junta Investigadora es poder, o finalidad, mejor dicho, es poder emitir recomendaciones a la línea aérea, a la autoridad aeronáutica y a la comunidad aeronáutica en general, para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. La Fiscalía investiga para determinar responsabilidades en el hecho, y nosotros como familia intentamos formar un grupo para garantizar que se hiciera una investigación transparente. ¿Por qué digo esto? Porque es que tengo que decir que ninguna línea aérea quiere tener un accidente. O sea, económicamente es muy costoso tener un accidente por una línea aérea y les puede costar la imagen y la puede llevar a la quiebra. Nadie quiere que mueran personas realmente. Esa no es la intención ni del presidente de la aerolínea ni de la aerolínea. Pero en el proceso se cometen estas fallas y nos convertimos en vulnerables. La familia lo que querían era, con esta organización, es garantizar que esa investigación se llevase, y tomando en cuenta que había muchos factores involucrados, no solamente la aerolínea, estamos hablando también de que la autoridad aeronáutica, el controlador de tráfico aéreo, los inspectores del aeropuerto, la aprobación de la ruta, el plan de vuelo, que el plan de vuelo presentado no era el mismo que ellos estaban cumpliendo y que fue autorizado por la torre de control. Y nosotros como familia, entonces lo que hicimos fue llevar una investigación privada para ir develando un poco lo que iba apareciendo en la información, y nosotros consideramos que develando un poco la información con los medios de comunicación y exigiéndole respuesta al ente involucrado y a la Fiscalía, garantizábamos que el caso no iba a quedarse en el tiempo y que no se fuesen a tomar las medidas respectivas para que el accidente no pudiese ocurrir, y sobre todo para que se hiciera justicia. Y yo creo que ese trabajo es un trabajo que deben hacer todas las víctimas de accidentes aéreos, porque deben formar ellos parte del proceso, respetando, por supuesto, los procesos propios de la investigación, pero garantizando que ésta se realice, que sea efectiva, y que si existen responsabilidades se hagan las acusaciones penales o las civiles que corresponden. Voy a pasar a ver algunas de las preguntas. Teníamos algunas preguntas. Tenemos también conectado, saludo a Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz es un amigo, es una persona que admiro muchísimo, un profesional de la aviación, que también fue mi contraparte, digámoslo así, en el caso con Viasa, porque representaba a la aerolínea. De ese caso también hablaremos mucho más adelante. Yo quiero comentar que hay muchas personas que, aunque en el trayecto hemos sido de una u otra forma, digamos, compositores o contrapartes, siempre ha existido una admiración y un respeto profesional por el trabajo que realizamos. Los abogados, como la familia Pupio, como la familia de Rodolfo Ruiz y Rodolfo, realizan un trabajo que incluye mucha preparación, mucho estudio, mucha experiencia, y ellos evidentemente cuentan con eso. De mi parte, como asesor de víctimas de accidentes aéreos o como familiar afectado, me corresponde hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde. Y en ese ámbito nos encontramos, y aunque nos respetamos y podemos tener diferencia de criterio, siempre prevaleció finalmente el respeto y el profesionalismo, y yo quiero resaltarlo porque no es fácil y habla mucho de la humildad de cada uno de ellos. Saludos a más personas que están incorporadas. Bastantes personas se incorporaron hoy.
Saludos a todos. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos por acá. Permíteme algunas de las preguntas que no haya respondido. Déjenme verlas un segundo y disculpen. Además del manejo de la crisis por parte de la tripulación al momento de verse perdido, ¿fue la indicada según el entrenamiento? No. Lamentablemente, todos los pilotos son entrenados para manejar emergencias, para manejar crisis, pero no todo el tiempo tenemos la capacidad de manejar la crisis de esa misma manera. De eso vamos a hablar en un en vivo más adelante que se llama gestión de crisis y vamos a tratar estos casos aéreos que estamos viendo individualmente en esa gestión de crisis. Jan Infante, quien siempre está colaborando con la producción de esto en vivo, también nos hace otra pregunta. Toda aeronave tiene un manual según el fabricante. Esta tripulación no la llevó a cabo, según los datos del Flight Record. Ellos ya venían con problemas del despegue, vuelo visual no anunciado y un reseteo en vuelo que no se va a hacer. Ciertamente, si ellos hubiesen acudido al manual operativo de la aeronave, se hubiesen percatado de toda esta anomalía o hubiesen tomado las decisiones correctas al hacer un vuelo en condiciones seguras. Las condiciones del fabricante, en este caso, fueron la observación del fabricante. Evidentemente era que las tripulaciones de su aeronave se apeguen al manual del fabricante. ¿Por qué abordaron los pasajeros primero? Ya lo he respondido anteriormente. Aquí tenemos otra pregunta. Análisis de riesgo, dice Landa Yami. Análisis de riesgo no realizado y exceso de confianza, ciertamente. Es lo que da lugar a muchos de los accidentes aéreos. El INAC establece la ruta autorizada, pero cada línea puede tener otra ruta en su manual de operaciones. No, solamente puede tener la ruta autorizada, pero es la autoridad aeronáutica quien aprueba los manuales de operación de la aerolínea. Voy a buscar rápidamente otra pregunta para responderles a los amigos que se han conectado. Saludar también a Ligia Cedeño. Bueno, mi suegra está conectada. Eso significa que no soy tan mal yerno porque si no, no estuviese viendo el en vivo. Como siempre, Paulucci conectado desde Italia, Venezuela, Francesca de aquí desde España, Guillermo de Arma, un amigo venezolano que se vino a hacer un máster en gestión aeroportuaria aquí en España, se encuentra aquí en España en este momento, a Raquel, a Carla que está conectada. Bueno, chévere, a ver, qué pronto Guillermo. Pienso que la ruta por el observatorio nunca se debió cerrar, incluso no había precedentes de accidente por esa zona. Bueno, es una ruta que es considerada riesgosa y que no se cuenta con la infraestructura para tener unos vuelos seguros por esa ruta. Por eso es que la autoridad aeronáutica no la tiene aprobada ni está dentro del AIP en Venezuela. Sí hay una sola pista de Mérida, Paulucci. Ese vuelo no tuvo un despachador que dio un briefing a la tripulación. De hecho, una de las recomendaciones que hace la autoridad aeronáutica, tengo el informe acá en mis manos, es que se hagan los respectivos evaluación de las carpetas, de las condiciones atmosféricas, de la autorización de las rutas y del vuelo por parte de los controladores aéreos, de los inspectores en tierra. A ver, otra pregunta por acá antes de despedir este en vivo. A Alberto nos saluda desde Valencia con ATS. Imagínate tú, un gran amigo, que saluda a los amigos de ATS, una escuela de formación aeronáutica en Venezuela. Bueno, me disculpan los saludos que quedan pendientes. La Ariana ya dijimos que estaba por acá. A Nega Granado, otra vez conectado, dando nuestro apoyo. Que retiraron los ATR 4272 de todas las flotas. No, el ATR, yo en mi opinión particular, el ATR es una extraordinaria aeronave. Y Carlos Hopkins, uno de mis grandes amigos que me ayudó en este trabajo, es piloto de ATR. Y los ATR, tanto los 42 como los 72, siguen volando en otra línea aérea y cumple con su condición de aeronave para las condiciones geográficas de altura realmente.
Bueno, el próximo en vivo que vamos a realizar va a ser un en vivo un poco más personal. Vamos a hacer dos en vivos más adelante que son un poco más personales, pero que llevan correlación para seguir haciendo casos aéreos. Vamos a hacer el caso de Conviasa en el tercer en vivo. El próximo en vivo que vamos a hacer es el en vivo que se llama De portero a presidente, un poquito de una historia, de mi historia, de cómo llegué de ser portero a ser presidente de mi empresa. Un poquito hablar sobre lo que son los enfoques y el crecimiento personal. Después hablaré también en otro en vivo que haré posterior a ese sobre una experiencia que tuve cuando estuve preso, porque estuve privado de libertad durante 6 meses en un centro reclutorio en Venezuela. De eso vamos a hablar también en un en vivo y después haremos el en vivo sobre el caso Conviasa. Así que hay bastante material para conversar, para que manden sus preguntas, para cotillear sobre la vida de cada uno de nosotros, pero siempre sacando la mejor herramienta de crecimiento y aportando o intentando aportar en positivo en estos días que nos encontramos todos en casa. De verdad, un agradecimiento a todos los que se conectaron, a los amigos, a los consecuentes seguidores y espero verlo el jueves que viene. Así que un abrazo a todos, gracias por sus preguntas. Si quedaron algunas que revise más adelante, cuando los cuelgue en el Instagram la voy a responder. Así que muy amables a todos por esta conexión en tiempo de cuarentena. Así que un abrazo.